Y bueno, ¿qué tal amigos? Saludos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal de Mr. Mickey. En esta ocasión es un gusto dar inicio a una nueva sección en el canal que, como seguramente ya vieron en el título, lleva por nombre Expedientes del Transporte. Es un espacio donde pretendo recopilar cualquier historia, no importa si sea grande o pequeña, media vez sea del transporte público de El Salvador y bueno, en un futuro tal vez de otros países, pero ahorita nos vamos a enfocar en nuestro transporte, ya que a lo largo de los años han pasado algunos acontecimientos interesantes que vale la pena recordarlos. Así que aquí sí usaré bastantes fotos del recuerdo que encuentro en las páginas. Un amigo ya me dio la autorización para poderlas utilizar. De igual manera vamos a estar usando bastante la información del diario oficial, que bueno, se los voy a leer textualmente, por acá lo tengo. Y el Diario Oficial de El Salvador es un periódico oficial que publica los decretos legislativos, los acuerdos del Poder Ejecutivo y las providencias oficiales. Es decir, aquí se han recopilado todos los acuerdos que se han hecho con el paso de los años, por lo cual considero que es una fuente verídica de información. Yo sé que todo lo que está en internet muchas veces no puede ser confiable, pero considero que la del Diario Oficial es bastante certera, sobre todo en temas del transporte, que es lo que nos interesa. Si ustedes lo quieren revisar, pues hay diarios oficiales desde el año de 1847 hasta el presente. Eso, bueno, no se va publicando todos los días, pero digamos cada 2-3 días los decretos que se han hecho en ese periodo de tiempo pues se van publicando. Así que vamos a darle. Para esta primera entrega de Expedientes del Transporte nos vamos a ir hasta 1989, año en el cual se publicó la información que les voy a compartir. Bueno, yo les pondré más que todo imágenes de referencia de los buses de algunas rutas, porque yo no sé si habrá problema de poner tanta información así en imágenes o capturas del diario oficial, ¿verdad? Por eso pues yo se los iré leyendo, pero tendrán una imagen de referencia de algún bus del recuerdo, no necesariamente de esa época, valga la aclaratoria, pues hay algunos buses que fueron más viejos, otros que son más recientes, pero lo importante es que por cada ruta que vaya mencionando tendrán una foto de referencia, a excepción de algunas que no existan o existido en ese momento. Si ustedes gustan confirmar la información que voy a compartir, pueden poner en el buscador todo junto y en minúscula diariooficial.gov.sb y ahí pues ustedes tienen la opción de buscarlo por año o por mes. Y lo van a encontrar como la parte 19 de julio de 1989, pero si ya nos metemos en el archivo podremos ver que bueno, les voy a dejar aquí la primera captura que dice Diario Oficial, tomo 304, San Salvador, sábado 29 de julio de 1989, número 141. Y todo lo correspondiente al transporte ustedes lo van a encontrar en el Ministerio de Economía. Para esos tiempos pues ahí es donde lo integraban, así que vamos a buscar los acuerdos. Van a poder encontrar el acuerdo número 417, el 120, el 121, pero a nosotros nos interesa el 126, que menciona lo siguiente: se regula el incremento de las tarifas del transporte público de pasajeros. Vemos un poco más arriba y también nos interesa el acuerdo número 127 que dice tarifas del transporte urbano de pasajeros. Antes de continuar, debo pedirles disculpas si ustedes están escuchando constantemente el sonido del micrófono, ya que al momento de hablar pues lo estaba moviendo y pues hace ese ruido molesto. Pero bueno, bajando un poco más encontramos el acuerdo número 126 y reza de la siguiente manera: San Salvador, 28 de julio de 1989, considerando 1. Que por acuerdo ejecutivo número 28 del 21 de enero de 1986, publicado en el Diario Oficial número 15, tomo 290 del 24 de enero del mismo año, fueron incrementadas las tarifas del transporte público de pasajeros por medio de autobuses. Más o menos aquí lo que nos quiere dar a entender de que con este nuevo acuerdo queda obsoleto o se anula el acuerdo que se había firmado en 1986, donde se autorizaba un pequeño incremento también en el pasaje. Seguimos leyendo y el acuerdo número 127 tiene algunos apartados. Bueno, dice San Salvador 28, creo que dice, bueno, aunque parece 26, no se distingue del todo bien, pero bueno. De julio de 1989, el órgano ejecutivo en el ramo de economía, considerando 2 puntos. 1. Que por acuerdo número 28 del 21 de enero de 1986, publicado en el Diario Oficial número 15, tomo 290 del 24 de enero del mismo año, fue autorizado el incremento de las tarifas del transporte. Número 2. Que dicho incremento se mantiene inalterable hasta la fecha y es intención del gobierno de la República reconocer en forma de incentivo y coadyuvar en alguna medida a sufragar las necesidades económicas de los empresarios de buses, a fin de mantener la continuidad en la prestación del servicio de transporte.
Antes de seguir, encontré una palabra que hasta el momento pues no la había escuchado, o por lo menos ya no es tan utilizada, que es coadyuvar, que significa contribuir o ayudar a que algo se realice o tenga lugar, que con el objeto de darle cumplimiento a lo expresado en el considerando anterior, se han realizado los estudios pertinentes a fin de incrementar las tarifas del transporte público de pasajeros en base a criterios de justicia y equidad, actualizando de esta manera las mismas, a fin de que éstas se apeguen a las necesidades económicas de las empresas de transporte y a la realidad nacional, sin perjudicar a la población de escasos recursos. Número 4. Que de igual forma se han establecido mecanismos reguladores de las tarifas a fin de evitar abusos y cobros indebidos de las mismas. Por tanto, de conformidad a las razones expuestas y a las disposiciones legales pertinentes, acuerda 1. Regular el incremento de las tarifas del transporte público de pasajeros de la forma siguiente: tarifa de 1 hasta 2 colones, aumento del 20%. Tarifa de 2 hasta 5 colones, 15%. Tarifa de 5 en adelante, 10%. Número 2. Los señores empresarios deberán colocar en un lugar visible de los autobuses las tarifas autorizadas a cobrar, las cuales no podrán ser alteradas por ningún motivo. La infracción a lo dispuesto en el presente acuerdo será sancionada en base a lo establecido en el artículo 34 del Reglamento Transitorio de Transporte de Autobuses y Camionetas. 3. El presente acuerdo entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial. Comuníquese. El ministro de Economía, Arturo Sabla. 3. Que con el objeto de darle cumplimiento a lo expresado en el anterior considerando, se han hecho estudios tendientes a revisar las tarifas del sector urbano, a fin de poner en práctica el sistema de tarifas diferenciadas en base a criterios de justicia y equidad, tomando en cuenta el kilometraje de recorrido en cada ruta y de actualizarlas de manera que se apeguen realmente a las necesidades económicas de las empresas, sin menoscabar la economía del grueso de la población, tomando en cuenta que la implementación de este sistema tarifario se debe, entre otros aspectos, al crecimiento de las ciudades y al surgimiento de nuevos polos de desarrollo que vienen a incrementar el recorrido de cada ruta. 4. Que de igual forma se pretende regular las tarifas a fin de evitar que las unidades cobren más de lo debido y no se incremente la tarifa básica de 30 centavos en su recorrido mínimo. Hay que aclarar, amigos, que aquí pues para esos años todavía estábamos en Colón. Por tanto, de conformidad a las razones expuestas a lo que establece el artículo 37, número 19 del Reglamento Interno del órgano ejecutivo, acuerda 1. Fijar las siguientes tarifas en el transporte urbano de pasajeros. Así que, amigos, después de toda esta introducción de más de 8 minutos, oficialmente les doy la bienvenida al video, porque la intención es conocer cómo eran las rutas en esos años, o sea, el recorrido y el costo del pasaje. Bueno, esta va a ser la parte 1, si les gusta el video pues voy a hacer la parte 2. En esta oportunidad solo veremos de la ruta 0 hasta la 20. Van a preguntar, ¿y cómo es eso que la 0? Bueno, es que la ruta A, B y C en esos años estaban dentro del número 0. Bueno, si ustedes tienen la oportunidad de ver el tarifario de la ruta A, es 000AX0. Es bastante extraño. Bueno, no es el tarifario, sino que el código dentro del tarifario. Vuelvo y repito, por si ustedes quieren descargar el documento, revisarlo, leerlo con calma, pues lo pueden hacer con toda confianza. Estos minutos de intro pues se los quise leer por si alguien pues sinceramente no quiere hacerlo. Así que bueno, arrancamos y pues nos quedamos en que el reglamento interno del órgano ejecutivo y dice, acuerda 2 puntos. 1. Fijar las siguientes tarifas en el transporte urbano de pasajeros. Ruta A. Aquí voy a ir mencionando también la cantidad de kilómetros que supuestamente tenían en ese momento. Ruta A, 7 kilómetros, ida de la colonia 10 de octubre a San Marcos, tenía permitido cobrar 30 centavos de Colón, a la colonia América 40 centavos y al Parque Ula Ula 50 centavos. De regreso, Parque Ula Ula a la colonia América 30 centavos, a Jardines de San Marco 40 y a la colonia 10 de octubre 50 centavos. Como pudieron apreciar, la imagen de referencia para la A fueron este par de Rosmo Román. Por lo que tengo entendido eran transporte Linda-Liz, se miraban bastante interesantes. Vuelvo y repito, solo son referencias para no dejar la pura captura del documento, pero no quiere decir que anduvieron en esos años. Bueno, con respecto a las romanitas, posiblemente sí, pero en otras fotos que iré poniendo, pues posiblemente no sean del 89 ni nada por el estilo, pero pues es solo para que se mire mejor el video. Ruta B. 7.8 kilómetros, ida del barrio San Sebastián a la calle 5 de noviembre y 10ª avenida sur, son 30 centavos, al parque infantil 40 y a la FAC de odontología 50. Bueno, ahí estuve revisando y creo que hacía referencia a la facultad de odontología.
Luego el viaje de regreso es de la Facultad de Odontología al Seguro Social 30 centavos, al Cine Central 40 y al Barrio San Sebastián 50. En la foto de referencia tenemos esta bonita Bluebird que se llamaba Rojaica. Por lo que estuve leyendo en comentarios, este nombre estaba conformado por las primeras letras de los nombres de Roberto, que sería el Ro, Jaime, que sería el Jai, y Carlos, que sería el K, formando Rojaica. Como siguiente ruta tenemos la C, la cual en la actualidad no existe, claramente se extinguió y hasta el momento que estaba leyendo el documento no tenía ni la menor idea de que existiera la ruta C. Bueno, según el trayecto eran 18 kilómetros. En la ida salía del despacho a Cárcel de Mujeres y la tarifa eran 30 centavos, a la DOC 40, al Parque Infantil 50 y a Metrocentro 45 centavos. Ya para el regreso de Metrocentro a la colonia Asunción eran 30 centavos, a la Matepec 40, a la DOC 50 y al despacho 75. De esta ruta lamentablemente no hay ninguna referencia, así que continuamos con la ruta 1, la cual dice que su trayecto era de 12 kilómetros. En el viaje de ida era de la colonia América al Parque Libertad, 30 centavos, hasta la Tapalchulteca eran 40 y hasta Ayutuxtepeque 60 centavos. En el regreso de Ayutuxtepeque al Teatro de Cámara eran 30 centavos, al Parque Libertad eran 40 y a la colonia América 60. Como referencia tenemos este Bluebird que fue de la ACID. Creo que muchos la recordarán con cariño por ese motor Detroit que tenían varias unidades. Lamentablemente por el conflicto armado pues se ensañaron con esta cooperativa a tal punto pues que la llevaron a la quiebra. Por comentarios que he leído, fue la guerrilla quien los destruyó, ya que consideraban que eran buses de personas que tenían algo que ver con el ejército, pero no les sabría dar un buen contexto en este momento porque no he buscado tanta información. Pero bueno, solo como último dato, ACID DRL significaba Asociación Cooperativa de la Industria del Transporte de Responsabilidad Limitada. Seguimos con las rutas y ahora tenemos a la 2A. El recorrido era de 6.5 kilómetros, en la ida iba de la colonia Buenavista al mercado San Miguelito, eran 30 centavos, y al mercado central 40. Al regreso era del mercado central y al despacho de la ruta número 2 eran 40 centavos, y bueno, a la colonia Buenavista también eran 40. Seguimos con la ruta 2B. El recorrido eran 8 kilómetros, ida era del Rancho Alegre al mercado San Miguelito, 30 centavos, a Catedral 40 y a la colonia Costa Rica 50. De regreso de la colonia Costa Rica al mercado Belloso eran 30, al Parque Gerardo Barrios y la Lotería Nacional eran 40 y al Rancho Alegre 50. De referencia tenemos esta trompudita, por lo que se alcanza a ver en la imagen parece que era una Ford, de esas que creo que le dicen las trompas de lancha. Bueno, aquí creo que estoy inventando, pero me sonaba que era un nombre algo así. Por lo que vi en la publicación el título era 2R, pero se los dejaré escrito porque bueno, era una combinación bastante interesante y al parecer las R era por Ricardo Ramos y fue equipo 1. Ruta 3, 12.5 kilómetros, en la ida de la colonia Las Brisas al colegio Don Bosco eran 30, al hospital de maternidad 40 y a la colonia Atlacat 60. Al regreso de la colonia Atlacat al hospital Rosales eran 30, al reloj de Flores 40 y a la colonia Las Brisas 60. De referencia les dejé este Bluebird que se llamó Virginia, no me recuerdo bien si era esta publicación o fue otra, pero creo que comentaron que fue Bluebird centroamericano. Seguimos con la ruta 4 y aquí viene un caso bastante interesante porque al parecer habían variantes dentro de la ruta 4. Empezamos con la que iba para la terminal. Tenía un recorrido de 10 kilómetros, en el viaje de ida era Colonia Bolívar, al mercado La Tiendona 30 centavos, al parque infantil 40, al hospital Rosales 50 y a la terminal de Occidente 60. Al regreso, terminal de Occidente Seguro Social 30, Cine Central 40, mercado La Tiendona 50 y la colonia Bolívar 60. Ruta 4, que salía de la Guardado, eran 7 kilómetros. En la ida de la colonia Guardado al mercado La Tiendona eran 30, al Parque Centenario 40 y a la 11ª Avenida Norte 50. Al regreso de la 11ª Avenida Norte al mercado La Tiendona eran 30, a la Garita y Ciudad Delgado 40 y a la colonia Guardado 50. Y como última variante de la 4 tenemos la de Sagrera, 9 kilómetros. En la ida era de la colonia Bolívar al mercado La Tiendona 30, parque infantil 40, hospital de maternidad 50. Al regreso, hospital de maternidad, cine central eran 30 centavos, al mercado La Tiendona 40 y a la colonia Bolívar 50. No sé qué era Sagrera, quizás alguna colonia también. De referencia dejé este Bluebird que era de la Acotud DRL, cuyas siglas eran Asociación Cooperativa del Transporte Urbano Delgadense DRL.
Seguimos con la ruta 5, la cual pues su recorrido eran 9.5 kilómetros. En la ida era de la colonia La Constancia a Montserrat, pues el pasaje eran 30 centavos, al Mercado Central 40 y a la Terminal de Oriente 60. Al regreso, Terminal de Oriente al Parque Libertad 30, Colonia La Málaga 40 y la colonia La Constancia 60. Como referencia tenemos este Bluebird que por lo que vi en varios comentarios se llamó Nancy Maide 1. Seguimos con la ruta 6, cuyo recorrido eran 9.3 kilómetros. En la ida era de Vía Mariona 2 a la farmacia en la segunda calle Poniente y el precio eran 40 centavos, a la Don Rúa 50 y al Parque Hula Hula 70. De regreso, Parque Hula Hula Mexicanos 30, Colonia San Luis 50 y Villa Mariona 2 70. De referencia tenemos este Bluebird que se llamó San Luis 3. Luego en la 7 tenemos un par de variantes, empezando por la 7T, cuyo recorrido era de 10 kilómetros. En la ida era de los Conacastes a la DOC y pues eran 30 centavos, al Don Bosco 40 y al Hospital de Maternidad 50. Al regreso, Hospital de Maternidad al Don Bosco 30 centavos, a DOC 40 y los Conacastes 50. Bueno, como se pueden dar cuenta, nada que ver en la actualidad porque ahora suben hasta galerías. Seguimos con la ruta 7C, el recorrido eran 12 kilómetros, en la ida era Los Santos 1 a la DOC y pues eran 30 centavos, a Don Bosco 40, Hospital de Maternidad 50 y a la Terminal de Occidente 60. Al regreso, Terminal de Occidente al Parque Cucatlán eran 30, Cine Central 40, Reloj de Flores 50 y a Los Santos 1 60. De referencia les dejo este Bluebird GMC que seguramente no tenía nada que ver con los recorridos de las dos rutas mencionadas, pero pues nomás era para no dejar el espacio en blanco. Por lo que vi parece que era de Copax, o por lo menos eso puso ahí el amigo Mauricio Solís. Seguimos con la ruta 8 y su recorrido era de 9 kilómetros. En la ida era de la colonia Tina al Mercado Central, precio 30 centavos, Parque Libertad 40 y al Coro, no sé qué será, pero bueno, dice que era 50. Al regreso de Coro al Parque Libertad eran 30 centavos, al Mercado Central 40 y a la colonia Dina 50. De referencia les dejo esta Superior Centroamericana. Seguimos con la ruta 9, su recorrido era de 13 kilómetros, en la ida del despacho a la Lotería Nacional eran 30 centavos, Hospital de Maternidad 40, Universidad Nacional 50 y hasta Ayutuxtepeque 60. Al regreso de Ayutuxtepeque al Hospital Bloom eran 30, al Mercado Central 40, Terminal de Oriente 50 y al despacho 60. Como referencia tenemos esta Bluebird que se llamó Héctor Miguel 1, por lo que sale en la publicación fue una TC2000 primera generación, casi no se distingue por los colores, pero para aquellos que no la identifiquen es a la que les decimos trompa de oso. Para ser sincero, este video está saliendo más largo de lo que pensé, pero no hay problema. Seguimos con la ruta 10, cuyo recorrido eran 11.5 kilómetros y en la ida iba de la colonia Guardado a la calle 5 de noviembre cobrando 30 centavos, Parque San José 40 y a la colonia Vista Hermosa 60. Regreso, colonia Vista Hermosa al Mercado Belloso 30, al creo que es Parque, no creo que es Pasaje Quiñones calle 5 eran 40 y a la colonia Guardado 60. Como referencia tenemos otra Bluebird y por lo que vi en la publicación se llamaba Sagitario 1. La ruta 11 al parecer tenía un par de variantes. Empezamos con la 11CA que su recorrido era de 13 kilómetros. En la ida iba de la colonia Santa Fe a San Marcos y pues estaba cobrando 30 centavos, a la colonia América 40, al Hospital de Maternidad 50 y a Metrópolis 60. Al regreso de Metrópolis al Colegio Asunción eran 30, Palacio Nacional 40 y a la colonia Santa Fe 60. Y bueno, en el mismo regreso desde el Parque Hula Hula hasta el Santa Fe costaba 40 y a la colonia América 30. Tenemos ahora la 11L, cuyo recorrido eran 12.7 kilómetros, a la ida del despacho a San Marcos eran 30, Colonia América 40, Hospital de Maternidad 50 y Metrópolis 60. Al regreso de Metrópolis al Colegio Asunción eran 30, Parque Hula Hula 40 y la Santa Fe 60. Como referencia les dejo este Bluebird que se llamó Jovimar. En otro dato súper interesante, el motor fue un MAN 846. La ruta 12 también tenía un par de variantes, empezando por la 12PR, cuyo recorrido eran 10.3 kilómetros. Bueno, el PR eran las siglas para Planes de Renderos, así que bueno, en el viaje de ida, el de Planes de Renderos a la Casa de Piedra eran 30 centavos, al Mercado San Jacinto 50 y al Mercado Central 70 centavos de Colón. Al regreso del Mercado Central a la Granja eran 30 centavos, Casa de Piedra 50 y a Planes de Renderos 70. Seguimos con la 12MC.
eran las siglas para Mil Cumbres y eran unos 13.3 kilómetros. En el viaje de ida de Mil Cumbres a Planes de Renderos eran 30 centavos de Colón, Casa de Piedra 40, Autopista 70, Mercado San Jacinto 80 y el Mercado Central 90. Al regreso del Mercado Central a la Granja eran 30, a la Casa de Piedra 40, Planes de Renderos 60, Puerta del Diablo 70 y a Mil Cumbres 90. De referencia les dejo esta trompudita que era una Wayne International, aunque también se le puede decir Wayne, la mayoría así les dicen y no hay ningún tipo de problema. Seguimos con la ruta 13 y en ese momento el recorrido era de 11.7 kilómetros. En el viaje de ida de la colonia Santa Lucía a La Garita cobraban 30 centavos, a San Miguelito 40 y al centro 60. Viaje de regreso del centro a La Garita eran 30, Soyapango 40 y a la colonia Santa Lucía 60. Y de referencia les dejo esta Superior Leyland, por lo que estuve viendo la foto al parecer fue de 1985. Seguimos con la ruta 14, el cual el recorrido tenía 19.2 kilómetros, así que en el viaje de ida de San Martín al desvío de Apulo cobraban 30 centavos de Colón, a Ilopango 40, Cárcel de Mujeres 50, Soyapango 60, La Garita 80 y hasta el centro eran 90. De regreso del centro a La Garita eran 30 centavos, Soyapango 40, Cárcel de Mujeres 50, Ilopango 60, desvío de Apulo 80 y al centro de San Martín eran 90. De referencia les dejo la foto de este bus argentino, el detalle, por lo que he visto en varios comentarios, fue el modelo favorito de muchos. Y por cierto, el bus de la imagen se llamó Mairita 1. Seguimos con la ruta 15, en kilómetros eran 17.2 y en el viaje de ida de Apulo al desvío cobraban 30, a Ilopango 40, Cárcel de Mujeres 50, Soyapango 60, La Garita 80 y al centro eran 90. De regreso, centro a La Garita 30 centavos, Soyapango 40 centavos, Cárcel de Mujeres 50, Ilopango 60, desvío de Apulo 80 y hasta Apulo 90. De referencia les dejo esta International también en carrocería Wayne y que se llamó Transportes López Panameño. En la ruta 16 eran unos 7.2 kilómetros y en el viaje de ida de San Antonio Abad al Salvador del Mundo cobraban 30 centavos, al Parque Cuscatlán 40 y a la Novena Avenida Sur 50. De regreso de la Novena Avenida Sur al Hotel Camino Real eran 30 centavos y a San Antonio Abad 50 centavos. Para ser sincero no encontré una buena foto de referencia, así que les dejaré esta donde se ven varios buses como que estaban quemados, que bueno, pertenecieron a la ACID, ya que la ACID tuvo buses en la 1, 16, la 22, 26 y no recuerdo qué otras más. Seguimos con la ruta 17 y también tuvo un par de variantes, empezando por la 17P, que me imagino que era por Panchimalco, y el recorrido eran unos 17.3 kilómetros, así que el viaje de ida empezaba en Panchimalco y a los Planes de Renderos costaba 70 centavos, a Casa de Piedra 30, al Mercado San Jacinto 40 y al Mercado Central 60. De regreso del Mercado Central a la Granja costaba 30 centavos, a la Casa de Piedra 40 y a los Planes 60. Siempre de regreso, pero de los Planes a Panchimalco costaba 70 centavos y desde el Mercado Central a Panchimalco era un colón. Seguimos con la 17R, eran unos 22.3 kilómetros y la R me imagino que era por Rosario de Mora. En el viaje de ida de Rosario de Mora a Panchimalco costaba 70 centavos, a Planes de Renderos 90, a la Casa de Piedra un colón, al Mercado San Jacinto era un colón con 10 centavos y el Mercado Central un colón con 30 centavos. De regreso del Mercado Central a la Granja eran 30 centavos, Casa de Piedra 40, Planes de Renderos 70, Panchimalco 90 y a Rosario de Mora un colón con 30 centavos. De referencia les dejo esta GMC en carrocería Carpenter por lo que se alcanza a distinguir y el bus propiamente se llamaba Piche. Seguimos avanzando y por lo que aparece aquí en el documento la ruta 18 estaba abandonada al igual que la ruta 19. La que sí aparece es la ruta 19A y eran unos 7.2 kilómetros. En el viaje de ida de San José Cortés a Los Olivos eran 40 centavos, a La Coruña 60 y al Control 70. En el viaje de regreso del Control de Soyapango a Petaluma eran 40 centavos, a Cornejo 60 y a San José Cortés 70. De referencia les dejo este Peñita que bueno aquí dice ruta 19 y se veía bastante peculiar. La carrocería parece como que era de Rosmo Román, pero el frente parece como que era de Mercedes-Benz 813. Si el frente era de ese camión, seguramente el chasis también. Y para ir terminando con esta primera parte, ahora tenemos la ruta 20, la cual tenía unos 4 kilómetros en su recorrido.
En el viaje de ida de Cuscatancingo al Mercado San Miguelito eran 30 centavos y al Parque Ula Ula 40 centavos. Al regreso del Parque Ula Ula a la intersección de la 35 calle Oriente y la colonia Atlacat eran 30 centavos y hasta Cuscatancingo eran 40. De referencia les dejo este Bluebird que fue de la ACID, porque también tuvieron buses en la 20. En la anterior ruta casi no se escuchó bien lo que dije, pero mencioné 22 y 26, aparte de la 1 y la 16. Así que amigos, hasta acá llegaría. Si les ha gustado este formato, pues déjenmelo saber, así hago la parte 2 y parte 3, porque en este documento solo pues están así bien definidas las rutas urbanas, pero he encontrado otros de años más recientes donde sí mencionan todas las rutas. Si ustedes quieren que se las vaya narrando con todo el recorrido y los precios, para mí sería un gusto, pero como vuelvo y repito, si les gusta este formato, háganmelo saber y yo con gusto les haré más videos. Así que bueno, de mi parte sería todo. Ya saben, no olviden darle like, suscribirse, activar la campanita, que próximamente amigos estaremos cumpliendo 3 años en el canal. Nos vemos hasta la próxima.